Detente un segundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que piensas para siempre, y si en algún momento sientes que este tipo de contenido te abre los ojos, dale like, deja un comentario y suscríbete. Porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Vivimos en una época extraña, una donde tener acceso a todo el conocimiento del mundo no nos ha hecho más inteligentes, sino más dependientes, más rápidos para opinar, pero más lentos para comprender. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que en la era de la información estemos perdiendo la capacidad de pensar? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo una explicación, es una advertencia que puede cambiar tu forma de ver todo. Probablemente te ha pasado. Pasas horas consumiendo contenido, videos, noticias, opiniones, saltando de un tema a otro sin darte cuenta, y al final del día sientes que sabes mucho, pero cuando intentas explicar una idea en profundidad, algo falla, te quedas a medias, repites frases, pero no logras construir un pensamiento sólido. No es falta de inteligencia, es falta de entrenamiento mental. Nos hemos acostumbrado a recibir respuestas inmediatas, a depender de un buscador, de una recomendación automática, de un algoritmo que decide qué vemos y qué ignoramos. Y sin darnos cuenta, dejamos de hacer lo más importante, pensar por nosotros mismos. Hubo un tiempo donde pensar era un acto exigente, incluso incómodo. No bastaba con tener una opinión, había que sostenerla, cuestionarla, defenderla, incluso reconstruirla desde cero. Filósofos como Sócrates no enseñaban respuestas, enseñaban a hacer preguntas, preguntas que incomodaban, que desafiaban, que rompían certezas. Su método no consistía en decirte qué pensar, sino en obligarte a descubrirlo por ti mismo. Pero hoy, ese hábito se está perdiendo, porque el mundo moderno no premia la profundidad, premia la velocidad, la inmediatez, la reacción. Tu cerebro está siendo entrenado todos los días, pero no como crees. Cada vez que eliges la respuesta rápida en lugar de analizar, cada vez que confías en el primer resultado sin cuestionarlo, cada vez que cambias de contenido antes de terminar una idea, estás reforzando un patrón silencioso, el de evitar el esfuerzo mental. Y eso tiene consecuencias reales, porque pensar bien requiere tiempo, requiere concentración, requiere tolerar la incomodidad de no tener una respuesta inmediata, de no saber, de dudar. Existe un concepto llamado sobrecarga de información. Significa que recibes más datos de los que puedes procesar conscientemente. Y cuando eso ocurre, tu mente no se vuelve más poderosa, se vuelve más superficial. Empiezas a depender de atajos, de intuiciones rápidas, de lo que parece correcto en lugar de lo que es verdadero. Dejas de profundizar y comienzas a simplificar todo. Y así, poco a poco, el pensamiento crítico comienza a desaparecer, no de forma brusca, sino de manera silenciosa, casi invisible. Pero eso no es lo más peligroso. Lo verdaderamente preocupante es que ni siquiera lo notas. Crees que estás informado, crees que estás entendiendo, pero en realidad solo estás reaccionando. Pasas de un titular a otro, de una opinión a otra, de una emoción a otra, sin detenerte a analizar, sin profundizar, sin cuestionar, y en ese proceso pierdes algo fundamental: tu capacidad de formar ideas propias, tu capacidad de construir criterio. Ahora piensa en esto con total honestidad. ¿Cuántas de tus opiniones realmente son tuyas? ¿Cuántas nacieron de un análisis profundo? ¿Y cuántas simplemente absorbiste del entorno, de redes sociales, de amigos, de tendencias? Esta pregunta incomoda, pero es necesaria, porque vivimos rodeados de lo que se conoce como cámaras de eco. Espacios donde solo escuchas lo que ya crees, donde todo refuerza tu visión del mundo, donde nunca eres desafiado de verdad. Parece cómodo, pero es una ilusión peligrosa. Las redes sociales han perfeccionado este sistema hasta niveles extremos. Cada interacción que tienes alimenta un algoritmo que decide qué contenido mostrarte después. Si te gusta un tipo de opinión, verás más de lo mismo. Si rechazas otra, desaparecerá de tu entorno. Y así, sin darte cuenta, quedas atrapado en una burbuja donde todo confirma que tienes razón. Pero aquí hay una verdad incómoda. Crecer no ocurre cuando tienes razón. Ocurre cuando eres desafiado, cuando algo te obliga a replantearte lo que creías seguro. En estas cámaras de eco, el desacuerdo se percibe como amenaza. Las ideas contrarias
no se analizan, se atacan o se ignoran. Y eso debilita tu pensamiento de una forma profunda, porque pensar críticamente no es defender lo que crees a toda costa, es estar dispuesto a cuestionarlo, es tener la capacidad de decir, tal vez, estoy equivocado, y buscar evidencia antes de decidir. A esto se suma otro fenómeno aún más agresivo, el sensacionalismo. Vivimos en una economía donde la atención es el recurso más valioso, y lo que más captura atención no es la verdad, es la emoción intensa. Titulares extremos, mensajes alarmantes, contenido diseñado para provocar una reacción inmediata. No para que pienses, sino para que sientas. Porque cuando reaccionas rápido, no analizas. Y cuando no analizas, te vuelves más influenciable, más manipulable sin darte cuenta. Todo está diseñado para mantenerte en movimiento constante, para que no te detengas, para que no profundices, para que no cuestiones demasiado. Porque una mente que piensa es una mente difícil de controlar, pero una mente que solo reacciona es predecible. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque no se trata solo de lo que consumes, se trata de en quién te estás convirtiendo mientras lo consumes, en la forma en la que tu mente se está moldeando sin que lo notes. Y lo más inquietante de todo es que este proceso no ocurre de un día para otro, ocurre poco a poco, en silencio. Mientras crees que simplemente estás entreteniéndote, informándote, pasando el tiempo, no hay una alarma que te avise, no hay un momento exacto en el que dices, aquí dejé de pensar, simplemente sucede. Cada segundo que pasas consumiendo sin cuestionar, cada vez que aceptas una idea sin analizarla, cada vez que reaccionas sin detenerte, estás cediendo una pequeña parte de tu capacidad de pensar. Y lo peligroso es que esa pérdida es acumulativa. Llega un punto en el que ya no decides qué creer. Solo eliges entre lo que te ponen enfrente, como si tu libertad mental se hubiera reducido sin que te dieras cuenta. Pero aquí es donde todo puede cambiar, porque si has llegado hasta este punto, significa que algo dentro de ti sigue activo, sigue cuestionando, sigue buscando más allá de lo evidente. Y eso es lo que marca la diferencia. No es la cantidad de información que consumes, es la calidad de las preguntas que te haces. El pensamiento crítico no desaparece por completo, se debilita, se descuida, se entierra bajo capas de distracción, pero puede recuperarse si decides entrenarlo de nuevo, si decides usarlo de forma consciente. Y no se trata de hacer algo extraordinario o complicado, se trata de volver a lo esencial, de recuperar hábitos que antes eran naturales, pero que hoy parecen raros. Detenerte antes de aceptar algo como verdad ya es un acto poco común. Preguntarte de dónde viene esta información, quién se beneficia de que la creas, qué evidencia la respalda, qué partes están siendo omitidas. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde vive el pensamiento crítico, y la mayoría de las personas ya no lo utiliza. También implica algo que muchos evitan, aprender a convivir con la duda, porque pensar de verdad no siempre se siente bien. Muchas veces es incómodo, rompe certezas, te obliga a aceptar que estabas equivocado, que creías algo sin suficiente fundamento. Pero ahí es donde ocurre el crecimiento real. Una mente que nunca duda no es una mente fuerte, es una mente rígida. Y una mente rígida es fácil de manipular, porque solo necesita escuchar lo que quiere oír. Otro punto clave es exponerte a ideas diferentes, incluso a aquellas que te generan rechazo. No para adoptarlas automáticamente, sino para entenderlas. Porque cuando solo consumes contenido que confirma lo que ya crees, tu mundo se vuelve limitado, predecible, cerrado. Pero cuando te permites explorar otras perspectivas, incluso las que desafían tu identidad, tu pensamiento se vuelve más completo, más profundo, más preciso. Aprendes a argumentar mejor, a analizar mejor, a decidir mejor. Entrenar tu mente también significa recuperar la profundidad en un mundo que premia la superficialidad. Significa leer más allá del titular, escuchar más allá del clip, pensar más allá del impulso. Significa tomarte el tiempo de entender antes de opinar. Porque hoy en día, opinar es fácil. Cualquiera lo hace en segundos. Pero entender realmente algo requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere disciplina mental. Y aquí hay algo importante que debes tener claro. Nadie va a hacer esto por ti. Ninguna inteligencia artificial, ninguna red social, ninguna herramienta puede reemplazar tu capacidad de pensar. Pueden darte información, pueden resumirte datos,
pueden facilitarte respuestas, pero no pueden darte criterio. El criterio se construye, se entrena, se desarrolla con el tiempo y depende completamente de ti. Ahora imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si empiezas a aplicar esto de forma constante, si dejas de reaccionar automáticamente, si empiezas a cuestionar con intención, si te tomas el tiempo de reflexionar antes de formar una opinión. Tus decisiones serían más claras, tus conversaciones más profundas, tus ideas más sólidas. Dejarías de ser alguien que simplemente sigue el flujo para convertirte en alguien que entiende el camino. Porque al final, esto no se trata solo de información, se trata de identidad. Se trata de quién eres cuando nadie te dice qué pensar. Se trata de si eres capaz de sostener una idea por ti mismo o si necesitas que alguien más la valide constantemente. Se trata de recuperar el control de tu mente en un mundo que compite todos los días por capturarla. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este mensaje, porque esto no es solo conocimiento, es una decisión. La decisión entre seguir en piloto automático o empezar a vivir con intención, entre repetir lo que otros dicen o construir tus propias ideas desde cero, entre ser parte del ruido o convertirte en alguien que realmente comprende lo que sucede a su alrededor. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si algo dentro de ti resonó, es porque estás listo para más, listo para cuestionar, para crecer, para pensar de verdad. Este puede ser el inicio de un cambio silencioso, pero profundo, uno que no se nota de inmediato, pero que transforma completamente la forma en la que ves el mundo. Porque al final, la verdadera diferencia no está en cuánto sabes, sino en cómo piensas. Y en un mundo lleno de ruido, pensar bien se ha convertido en una ventaja enorme, casi en un acto de rebeldía, una forma de recuperar tu libertad en medio de tanta distracción. Así que la próxima vez que estés a punto de aceptar algo sin cuestionarlo, recuerda esto: tu mente es tu herramienta más poderosa, pero solo si decides usarla, solo si decides entrenarla, protegerla y desafiarla constantemente. Ahora quiero leerte. Deja en los comentarios cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante, porque ese momento dice mucho más de ti que cualquier certeza. Y si este video te hizo ver algo diferente, dale like, compártelo con alguien que también necesite despertar y suscríbete para seguir desarrollando una mente más clara, más crítica y más libre. Y si quieres seguir avanzando en este camino, el siguiente video que aparece ahora no es solo una recomendación, es el siguiente paso lógico para profundizar en todo esto que acabas de descubrir. Porque esto no termina aquí.